Espacio patrocinado por Reviona, el nuevo antioidio de BASF. BASF, we create chemistry. Como adelantábamos, prácticamente la totalidad de la producción de la colza riojana se exporta a Francia, mientras que a nivel nacional es un 85% el que se dirige al país vecino. El precio por tonelada en nuestra comunidad ha aumentado 300 euros por tonelada respecto al año pasado y muchos agricultores aseguran que ya es más rentable que los viñedos. La colza es una planta, una crucífera, es una planta que se extrae aceite de colza, un aceite de una gran calidad, se utiliza para, bueno, se utiliza todo lo que es la semilla, para biodiesel, para cosmética y para la torta que queda para alimentación animal, o sea que se aprovecha todo, absolutamente todo. La preparación del terreno y la climatología son claves para estos sembrados que tan al alza están en nuestra comunidad. La siembra normalmente se realiza a finales de septiembre y hasta mediados de octubre. Hay que preparar muy bien el terreno, pues bueno, vamos aprendiendo un poco cómo era un cultivo, pues que aquí prácticamente se empezó hace 5 o 6 años y va aumentando muchísimo la superficie, preparación del terreno, una buena siembra y que acompañe un poco el tiempo que lleva, porque si no hay humedad no nace y si no hay plantas no hay producción. Curiosamente, estos últimos años que tantas dificultades han traído consigo son los mismos en los que la colza ha cobrado más importancia. La guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho que incremente la demanda de forma muy considerable. Este año muy considerablemente, primero porque parece ser que la demanda por el tema de la guerra de Ucrania, por el tema de los precios del año pasado que ya veníamos de 300 a 500 y de 500 estamos hablando hoy para esta campaña en torno a los 800 euros hectárea, pues bueno, pues la gente la verdad que la cuidamos un poco más, porque en el fondo con unos gastos aproximadamente entre 600 y 700 euros hectárea, una cosecha normal de secano puede estar en 3.000 y en regadío 5.000, multiplicas por 800 y salen los números mucho mejor que la viña que tenemos aquí o mucho mejor que los cultivos industriales, sea patata, remolacha o otros, ¿no? Son numerosos los beneficios que ofrece el cultivo de la colza y uno de ellos es el riego. Nosotros aquí en regadío, ahí tenemos ahí arriba una finca que la tiene en pivot, regar con 1 o 2 riegos es suficiente porque además tiene una raíz pivotante, aprovecha nutrientes que han dejado los cultivos anteriores. Si normalmente el cereal aprovecha los 30 primeros centímetros, este aprovecha de los 30 de lo que echamos, más lo que ha dejado o que se ha dejado escapar a los otros, ¿no? Entonces, bueno, como rotación está bien, es una raíz pivotante, como he dicho, y oxigena mucho el suelo, porque luego al cultivo anterior, yo tengo una parcela ahí abajo, en Rodezno, que la sembré encima de la colza, sin labrar nada, y hay un trigo espectacular. Es decir, porque la labor del labrado lo hace la raíz, la propia planta. Además del riego, los precios y la posibilidad de rotar el cultivo han sido los detonantes de este boom de la colza. ¿Por qué sembramos colza? Primero, por el precio, lo más importante. Segundo, porque en las zonas de secano es una rotación que va muy bien para cambiar y la cosecha siguiente podemos tener un 20% más de cosecha, sea trigo, sea cebada, que normalmente en la zona de Herbía, Santo Domingo, Manzanares, Cirueña y toda la parte de arriba, allá hoy estaremos hablando de que esté casi entre el 35 y el 40% de la superficie sea de colza, que va bien para rotar cada 3 años, echar colza, trigo, cebada, colza otra vez, ¿no? ¿Por qué hemos aumentado la superficie? Primero porque ha desaparecido la dormidera, porque el precio
Fíjate, el año pasado estuvimos en torno a los 500 euros tonelada, este año estamos hablando de 800. Bueno, pues es un cultivo muy fácil. El problema es que va a tener continuidad, pues todo dependerá de la oferta y la demanda, ¿no? Pero bueno, en principio yo llevo sembrando ya durante 4 o 5 años, siempre siembro 10-12 hectáreas todos los años para rotar en la zona de secano, para completar la rotación. La cara B del cultivo de la colza es su delicadez, por ello el mal tiempo, las heladas y el pulgón son sus principales enemigos. Un adecuado tratamiento ayudará a paliar estas dificultades. La planta necesita un tratamiento herbicida, abonado, lógicamente, en algunos casos se echa algo de insecticida si hay algún problema, y normalmente aparecen los problemas, la pulguilla cuando está en estado pequeño y ahora algo de pulgón. Nosotros aquí en concreto no hemos tratado para el pulgón porque bueno, consideramos que hay muy poca cantidad y no hay daño económico, pero hay sitios donde hay que tratar contra el pulgón. Y son las dos cosas más importantes que suele tener, o problemas que suele tener con años con muchísimas lluvias, más que con muchas lluvias, con encharcamientos, para algún hongo, pero principalmente la pulguilla y el pulgón. Y bueno, abonando bien, nosotros lo que procuramos es hacer un abonado, tiene unas necesidades de azufre y de fósforo importantes. El fósforo lo que nos va a hacer es favorecer el renaciamiento y la floración, cada flor echa una vaina, cada vaina está llena de semillas, pues el objetivo es ese, ¿no? Tan solo entre un 10 y un 15% de la semilla de colza se queda a nivel nacional, mientras que el otro 85% va exportado a Francia para hacer aceites de consumo humano que luego se exportan a otros países como Alemania o Reino Unido. El año pasado nosotros mandamos toda la colza, mandamos unas 500 toneladas a Francia, porque el año pasado sabes que Francia tuvo una helada importante y una pérdida de cosecha, y aparte que bueno, pues un poco son los que manejan el mercado europeo, ¿no? La previsión de futuro para este tipo de cultivo vendrá marcada, como casi todo a día de hoy, por los precios que se establezcan por la oferta y la demanda. Esto, como todo, va en función de los precios. Es decir, si seguimos manteniendo ya no este nivel, sino incluso un poco menos, creo que se consolida como rotación en los cultivos de secano, y en los de regadío, si mantiene, se va a seguir sembrando. Se va a seguir sembrando porque estos niveles de precios dan una rentabilidad que no la da ningún otro cultivo, y además es muy cómodo porque está todo mecanizado. Ahora comienzan a florecer las primeras hojas, por lo que se intensifican los cuidados y tratamientos. Desde los campos de investigación del ICVV y del Gobierno de La Rioja se están estudiando nuevas técnicas que no impliquen químicos y que, si lo hacen, sea en la menor medida. Las enfermedades y el tratamiento en los viñedos son constantes a lo largo del año. Es ahora cuando comienzan a aparecer los primeros brotes, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos y empezar a controlar las plagas. Una viticultura sostenible, la lucha contra las plagas es muy distinta de lo que lo hacían antiguamente nuestros antepasados, ¿no? Tenemos que hacer una lucha sostenible, ¿no? Estamos actualmente en un contexto de gestión integrada de plagas, y entonces tenemos que buscar otra forma de convivir y luchar contra las plagas, ¿no? Y lo primero es conocerlas. Lo primero es hay que patearse el campo, hay que ir al campo, ponerse las botas y buscar esas plagas, ver cómo están, ver cómo está la viña, ver en qué estado fenológico estamos, como tenemos aquí delante, si es susceptible al ataque de esa plaga ahora o más adelante, y hacer un seguimiento periódico para tomar decisiones. En los campos de experimentación del ICVV y del Gobierno de La Rioja se trabaja de forma constante por una viticultura sostenible y respetuosa,
Para ello, realizan nuevas técnicas. En los campos de experimentación del ICVV y del Gobierno de La Rioja, lo que hacemos es ensayos y experiencias para intentar implementar nuevas técnicas de lucha que sean más acordes con el medio ambiente, ¿no?, con la sostenibilidad. En esta parcela elemental lo que hay es una cubierta florícola en la que se refugian una serie de insectos distintos de las plagas que nos afectan al viñedo, que pueden contribuir a su control, pueden contribuir a un control relativo de la misma, ¿no?, o pueden ayudar en su control. Y lo que se trata es de estudiar en qué manera unas especies vegetales u otras pueden atraer esos enemigos naturales, esa fauna auxiliar, de tal forma que nos ayuden a nosotros en la gestión de nuestro viñedo, de tal forma de que sea una gestión más sostenible, intentando minimizar el uso de insecticidas. Tenemos trampas de monitoreo, como esta de aquí. Esto es una trampa delta. Esto lo que lleva aquí una feromona que emite el olor de la hembra de la plaga que queremos monitorear, por ejemplo la polilla del racimo. Estas de otras de melazo, pero por ejemplo polilla del racimo, que es más conocida para el público en general, y el macho se ve atraído por esta feromona y se queda pegado en este fondo. Esto es un fondo engomado que se queda pegado, y nosotros semanalmente lo contamos, y con eso somos capaces de dibujar la curva de vuelo de la plaga para esos datos ponérselos a disposición del agricultor y de los técnicos en la página web. Con eso ellos pueden determinar los momentos más oportunos de hacer un tratamiento. Entonces el conocimiento y el seguimiento, el monitoreo son base. Otra de las técnicas con las que se trabaja es la implantación de difusores con la feromona de la polilla del racimo. Estos difusores contienen dentro la feromona de la polilla del racimo, de la hembra, de tal forma que van emitiendo a lo largo del año poco a poco esta feromona al ambiente, se va generando una nube de feromonas por encima del viñedo y el macho no es capaz de encontrar a la hembra. Es una forma de luchar contra la polilla del racimo, que es la principal plaga del viñedo, sin utilizar insecticidas. Con lo cual podemos evitar aplicar insecticidas, pues que aparte de efecto contra la plaga diana que nos interesa, tiene efecto pues contra otro montón de entomofauna que hay en el viñedo, ¿no? Entonces es una técnica no contaminante que funciona muy bien y que cada vez se está instalando más en La Rioja. Hay muchos agricultores y bodegas que la están implantando. Ahora es un momento en que en las parcelas que estuvieron muy atacadas de oidio el año pasado hay que hacer un control para empezar una especie de limpieza. Porque el oidio es una enfermedad endémica en La Rioja que, como entre dentro del viñedo, nos puede causar muchos problemas. Entonces, lo importante es, como comentábamos antes, ponerse las botas, andar en los viñedos, ver, observar y cuando uno ve los primeros síntomas, actuar. No siempre se pueden utilizar estos métodos, por lo que al utilizar productos fitosanitarios debemos ser muy selectivos. Los productos fitosanitarios que debe utilizar tienen que ser productos selectivos, que vayan contra la plaga o la enfermedad que queremos combatir y sin embargo sean respetuosos con el resto de biodiversidad que tenemos en los viñedos, ¿no?, en la medida de lo posible. Es un poco la idea. Y es muy importante determinar los momentos de tratamiento. Por eso hablábamos antes de ir viendo el viñedo a ver si tenemos focos de oidio o no. Si no hay focos de oidio, pues podemos esperar a hacer ese tratamiento. Si vemos que empezamos a tener problemas, pues tendremos que ver cómo actuamos, ¿no? El Servicio de Información Agroclimática de La Rioja tiene repartidas por la comunidad varias estaciones que sirven para controlar las condiciones meteorológicas que afectan a las enfermedades fúngicas. Al viñedo las enfermedades que más problemas nos causan aquí en La Rioja son el oidio, el mildiu y la botrytis, y todas ellas son muy dependientes de la temperatura, de la humedad, de la precipitación. Entonces, gracias a los datos que recogen estas estaciones, pues podemos calcular los momentos de infección, cuánto va a tardar en desarrollarse la enfermedad y nos ayudan a tomar decisiones de cara a hacer un control adecuado de estas enfermedades. Las condiciones para que se produzca una contaminación de mildiu dependen de la humedad y la temperatura, ¿no? Pero es que además no es lo mismo las primeras contaminaciones que se producen cada año que las sucesivas que se producen a partir de ellas. Una vez que salen las primeras manchas de mildiu, el hongo fructifica por el envés, por la parte de atrás de la hoja, y emite unas conidias que es su forma de dispersarse. Con que haya humectación de un par de horas en una viña y esas conidias, se puede producir una infección. Con lo cual es fundamental saber cuándo salen esas primeras manchas, porque cambia la estrategia de control de la enfermedad. Entonces, desde hace casi 50 años, se dice pronto, casi 50 años, que tenemos instaurados en La Rioja los premios mildiu. Y el primer agricultor que encuentra la primera mancha de mildiu en toda la región, le damos 500 euros. Esto se hace por la Consejería de la Agricultura, en colaboración con la Fundación Caja Rioja y CaixaBank.
Entonces, el primer agricultor, 500 euros. Y luego hay 14 puestos de control, como este en el que estamos, repartidos por toda la geografía, que se les dan 150 euros a cada agricultor que detecta una mancha en esa área de influencia de cada estación agroclimática. Y es una buena forma de saber cuándo aparecen esas manchas mildew y cuándo tenemos que tener, por decirlo así, un poquito más de atención al control de la enfermedad. ¿Quién ha ido por la carretera y no ha visto un mar negro de plásticos? Esta es la clave para proteger al espárrago del sol y generar un calor imprescindible para el mismo. En los últimos años se aprecia más interés por este producto, llegando en 2018 a triplicar la superficie que había en 2014. El espárrago es un histórico de la primavera, yo diría que es uno de los reyes de la huerta primaveral, ¿no? Las esparragueras se plantan de dos maneras diferentes, o sobre zarpa, que es una raíz desnuda, o sobre plantín, como plantas cualquier otro tipo de planta, ¿no? Lo más normal es plantarlo a raíz desnuda sobre la zarpa o garra, que se llama. Lo plantamos a unos 30-40 centímetros de profundidad al inicio de la primavera. Ese espárrago se deja en el campo, se deja que vegete durante todo el verano y el año siguiente no se hace absolutamente nada con él. Se deja que coja fuerza para que a partir del segundo año que está en el campo empezamos a sacarle los espárragos, empezamos a recoger la cosecha. Esto nos puede durar unos 6-7 años en pleno auge, en plena producción, y a partir del octavo la esparraguera entra en declive. Entonces la producción va a menos y lo más normal es que no duren más de 9-10 años. El primer trimestre del año marca el comienzo de la campaña del espárrago. Como en casi todos los sectores de la agricultura, dependerá de las condiciones atmosféricas. Comenzamos con las labores de preparación del terreno para la cosecha a finales de febrero o marzo, siempre y cuando las lluvias y el tiempo nos deje, ¿no? A finales de marzo, principios de abril, es cuando empezamos la campaña propiamente dicha, hasta principios de junio, mediados de junio, una cosa así. A partir de ahí, todo el plástico que veis se quita, se deja crecer, que salgan los espárragos trigueros, que son los mismos que los blancos, pero a los que les ha dado el sol y realizan la fotosíntesis, y se prepara el plumero, que se llama, ¿no? Que es la planta que tienes que cultivar, regar y abonar durante todo el verano. Durante el verano lo que hacemos es cultivar la planta como cultivarías, como tratarías cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? Valga la redundancia. Tratamos sobre todo en estas zonas contra rollas, en zonas cercanas a ríos por las humedades, y contra pulgón, algún insecto más como la gardama, pero bueno, exactamente igual que se trataría otro tipo de cultivos, ¿no? Con un atomizador y los productos permitidos. Durante el verano pues haremos unos 7-8 riegos, a demanda un poco de lo que nos diga la planta, ¿no? Al finalizar la recolecta del espárrago, la planta continúa su ciclo de vida hasta el otoño y es en invierno cuando se comienza de nuevo la preparación del terreno para la siguiente campaña. Termina el verano, llega el otoño y vemos cómo la planta empieza a tornarse amarilla, ocre, hasta entrar en parada vegetativa. Entonces este plumero que hemos tenido durante el verano se queda seco y lo picamos, de cara a Navidad se pica y se deja la esparraguera solo con el, o sea, sin nada, no se ve absolutamente nada, ¿no? Y a partir de ahí pues volveríamos a enlazar otra vez con las labores de finales de febrero, marzo, de acaballonado, de plástico, etc. Durante las horas de sol, en las esparragueras llaman la atención los plásticos negros que las cubren. Estos cumplen un papel primordial durante la época de recolección. El plástico cumple varias funciones, ¿no? Como veis aquí, el espárrago crece en estos lomos o caballones. ¿Para qué se pone fundamentalmente el plástico? Función número 1 es calentar la tierra. El espárrago sale de esa parada vegetativa
a partir de los 11 grados, cuando ya alcanza 11 grados. Una vez que la tierra alcanza esos 11 grados, más o menos, pero el espárrago ya va creciendo. Conforme va creciendo, se nos va asomando, como podéis ver aquí, estos que están asomándose, y el plástico, la otra gran función que cumple es evitar que el espárrago se ponga verde o morado. Entonces, ¿qué pasa? Este espárrago probablemente ayer no lo cogieran porque no se veía, y si no tuviéramos plástico, al venir esta noche a recogerlo, este espárrago estaría morado y verde, con lo que no lo podríamos catalogar de categoría extra y lo tendríamos que tirar. De esta manera podemos aprovecharlo. El extra es un espárrago como este, que es blanco, con la punta cerrada y que tenga una largura de unos 20-22 centímetros, ¿no? ¿Qué sería un espárrago de segunda categoría? O perdón, de primera categoría. Pues sería un espárrago fino, como este que está saliendo aquí, un espárrago fino, o que tuviera la cabeza abierta o alcachofada. El espárrago se recoge por la noche y son varias las herramientas necesarias para desempeñar esta función. Estamos ya en la parte divertida del día, que es la recolección del espárrago. Los utensilios que se usan son un gancho, que es con el que se retira el plástico cuando ellos llegan a la parcela para dejar los caballones al descubierto, y poder con la gubia, que es este cuchillo, mal llamado cuchillo, con poder coger el espárrago, ¿no? De ahí ellos seleccionan el espárrago tanto extra como primera en la cesta y lo llevan a los cajones para cortarlos con la espada a la largura que el mercado o la conservera, en este caso en Vila de Cayo, lo pedimos a 22 centímetros de largura. De ahí lo meten en las cajas, que son las que finalmente van a la fábrica, y estaría todo el proceso completo del espárrago. Las cuadrillas es el nombre que reciben los grupos de temporeros que vienen a la campaña del espárrago, y Andalucía es una de las comunidades con más tradición. Ellos suelen ser casi todos de Andalucía, de un pueblo de Jaén que se llama Jódar, una tradición esparraguera fantástica, y se suelen organizar por cuadrillas. Cada cuadrilla tiene sus lotes de tierra y son todos los días los mismos. Ellos saben qué renques, qué caballones dan más, menos, y organizan un trabajo en función de lo que han dejado el día anterior. Pues venimos de Jódar, de un pueblo de Jaén, y de familia, claro que viene. Llevamos muchos años trabajando en el campo, de mis padres, de mi abuelo, y pues toda la vida. Desde chiquitillo, desde los 14 años, la primera vendimia que fui con 14 años. Ya 15, 16 ya no he parado. Es duro, pero el que está acostumbrado le gusta. La verdad que el que está acostumbrado le gusta. Ahora, el que una persona que no haya trabajado en su vida le costará bastante, pero el que lleva toda la vida trabajando en el campo le gusta trabajar. Y yo dejo a mi familia, a mi hijo, y tienes que estar aquí 3 meses sin verlo y eso, pero que bueno, venimos a ganar dinero, que es lo que se trata, que vivimos de esto, del campo. Luego en la pestuga, en las olivas, pestugando, echar la campaña y luego ya la aceituna. Lo que es en diciembre, que empieza la aceituna en nuestro pueblo, empezamos y echamos a lo mejor 2 meses o 70, 80 días de aceituna. Espacio patrocinado por Reviona, el nuevo antioidio de BASF. BASF. We create chemistry.